¿Se acuerdan de A Prueba de Todo? El programa más extremo sobre supervivencia que a mí en lo personal me gustaba mucho verlo de niño. Aparte de que pensaba que era todo real, o sea, cómo una persona es lanzada a la naturaleza sin nada más que su cuchillo, con la misión de sobrevivir y regresar a la civilización utilizando toda su experiencia y el entorno a su alrededor. Y que cuando no tenía ni agua, optaba por tomarse sus propios miados. Es increíble. Realmente es muy malo, está tibio. Pero quien realmente se la rifaba sin duda era el camarógrafo, quien tenía que hacer prácticamente lo mismo pero cargando una cámara en todo momento. Igualito el camarógrafo de Ibai, que completó un maratón caminando de espaldas. Párate, inhala el aire y mira lo bonito que está esto, macho. Esos sí son héroes. Y en este video nos pasaremos su juego para Xbox 360, ya que para la Play 2 los gráficos estaban bien malardos. El juego inicia con la cinemática de nuestro protagonista Bear Grylls, quien es el experto en supervivencia de todo el mundo. Se pone a trepar y desplazarse por rocas como si supiera parkour también. Desde el principio, él mismo nos aborda la idea principal del juego: centrarnos en sobrevivir a toda costa, no importa lo que tengamos que hacer para conseguirlo. Suena muy descabellado, pero ese es el instinto que nos ha llevado a evolucionar y estar aquí en este preciso momento. Desde el primer nivel ya estamos aislados del equipo de rescate, lo cual nos incita a buscar alimentos, agua, refugio y diferentes tipos de orientación para poder abrirnos paso, ya sea utilizando las noches estrelladas, los ríos, los caminos en los bosques o cualquier rastro o pista que nos ayude a regresar a nuestra casita. Por lo tanto, nos explican los sistemas básicos del juego, donde predominan 4 puntos claves en la vida de nuestro personaje. La hidratación, la cual se está drenando constantemente, y aún más si empezamos a correr o estamos en un lugar donde hace demasiado calor. Para mantener nuestra barra lo más llena posible tenemos varias opciones. Para ello, beber de nuestra cantimplora o encontrar ríos que contengan agua potable. También algunas fuentes de agua no tan limpias, pero que funcionan para sobrevivir, o tomar nuestra propia orina. La comida muy importante tenerla llena, pero no tan importante como lo es el agua. Además de la vida, donde en todos los juegos tenemos barra de salud y no podría omitirse en este juego, donde se trata de sobrevivir. Rápidamente nos introducen también con las mecánicas de movimiento en el entorno, ya que podemos arrastrarnos por debajo de las plataformas como si fuéramos soldados del ejército. Y a decir verdad, para que este hombre haga todo lo que hace, me imagino y siguió un entrenamiento con el maestro Roshi, para más adelante encontrarnos con una pared gigante que casualmente y para ayuda de nuestra historia tiene partes de madera donde podemos subir sin ningún esfuerzo, solo trepando en dirección vertical, por lo que también utilizaríamos las enseñanzas de Jackie Chan para poder usar el equilibrio de la mejor manera y no caer en el prepucio. ¿Cómo era? En el precipicio. Como también utilizar tirolesas para llegar a otros lados o puntos determinados, que vaya casualidad se encuentran en el mapa. O sea, nos avientan en una zona desierta pero está llena de puentes, cercas y cabañas. De repente enfrentaremos a nuestro primer enemigo, una víbora venenosa, y aquí nos introducen la mecánica de esquivar, justamente cuando nos vaya a atacar, que para decir verdad, si esto nos llegara a pasar en la vida real y nos muerde una víbora, apenas empezando mejor me voy enterrando de una vez. Aunque en la serie, este vato sí tenía episodios donde los mordían las víboras, y aún así se chupaba todo el veneno y sobrevivía. Un espectáculo cuando yo era todo un niño. Aquí tenemos la posibilidad de matar a la víbora o liberarla, pero pues le mochamos la cabeza y obtenemos carne para cuando tengamos hambre. Mente de tiburón superviviente, papá. No desperdiciar ni siquiera una cucaracha que me pase por las patas. Todo me lo como. Estas pequeñas actividades nos irán dando puntos, que más adelante veremos para qué sirve. Pero por mientras ya podemos combinar algunos objetos para formar otros. Igualito la mecánica de The Forest, creo que de aquí está tomada la idea, ya que combinamos o convertimos la piel de víbora en una cantimplora improvisada. Así es, aunque suene bien creepy usar piel para llenar de agua y después beberla. También podemos crear una lanza para pescar, combinando un palote con un cráneo de un ave, utilizando su pico. Así que acostúmbrense a utilizar cosas de animales muertos, y si están vivos los matamos a la chingada. Con nuestra lanza ya creada podemos proceder a pescar nuestro parguito. Aquí también se nos implementan los estados del personaje, ya sea que tenga frío, esté enfermo, esté a gusto o que esté bien mojadito el cochino. Cada nivel tiene sus objetivos claves, ya que al sacar nuestra guía de superviviente podemos ver
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Actividades que van desde mejorar nuestras habilidades o simplemente sobrevivir para pasar a la siguiente área. Más adelante encontraríamos nuestra primer cascada de agua potable, que nos caería como anillito al dedo, ya que estábamos prácticamente deshidratados, pero nada que un electrolito de la naturaleza no pueda solucionar. Lo primordial para poder pasar las noches es crear una fogata, que para eso necesitamos reunir algunos palos y restos de pino, por lo que procedemos a armarla de la manera más épica posible. Pero para prenderla necesitamos aventarle unas cuantas chispitas con el cuchillo. So a lighter would be the easiest way to get a fire going, but it would make this game all too easy. Instead, we'll have to use... Y obviamente le tenemos que soplar como cuando estamos haciendo la carnita asada y no quiere prender el carbón. Ándale, así mero. Este juego es súper realista. Una vez teniendo el asador listo, cocinamos nuestro filetón de pescado, que hace unos minutos capturamos muy fácilmente. Nos lo comemos y vemos que subimos de nivel. Así que esto nos permitirá mejorar 2 de nuestras habilidades. Y la mejor opción para mí, antes de la vida, es mejorar la energía y la hidratación. Porque esto, al mantenerlo en el mayor rango posible, nos da la ventaja de que no caiga tanto. Hará que nuestra vida prácticamente no llegue a bajar, o que no nos presente problemas en lo absoluto. Ya con el estómago bien llenito, lo que necesitamos ahora es construir un refugio para poder pasar la noche. Recolectaremos alrededor de la fogata y de la base que nos montamos los materiales necesarios para crear nuestro nidito de amor. ¿Pero qué es esto? Tengo que posicionar perfectamente dónde va cada cosa con el joystick, en vez de solo aplastar el botón para ir rellenando. Innecesario totalmente estar aquí atinándole dónde va cada cosa. Nos aventamos un sueñito y despertamos, lo que nos explica que aún no hemos salido de la base del campamento. Entonces, ¿para qué hicimos un refugio con palos y tengo la casa calientita aquí a un lado y todavía ni me voy? Después de terminar el tutorial tan larguísimo, nos avientan al avión por fin. Y claramente sabemos caer con estilo. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Al llegar a las montañas podemos reutilizar las cosas como por ejemplo las cuerdas de nuestro paracaídas, para poder combinarlo con algún objeto más adelante. El juego nos permite pasar por lugares muy estrechos en los cuales a menudo perdemos el equilibrio, y debemos pulsar algún botón para evitar que el personaje se caiga. Mientras caminamos, encontraremos experiencia repartida por todos lados. Estas nos indicarán por dónde debemos de pasar para no perdernos. Y como me estaba dando un poquito de hambre, lo mejor que pude hacer fue empezar a recolectar gusanos. ¿Por qué no? De esos que están en los troncos, pero no sería tarea sencilla, ya que es muy difícil posicionar bien la palanca para tomarlos, así que solo nos echamos unos cuantos a la bolsa. Pero en caso de que agarremos algunos que tienen veneno, el vato empezaría a guacarear todo el desayuno. El juego está bien adaptado al lore. Vean la facilidad con la que escala todas estas montañas. Pero justamente arriba nos estaría esperando otra víbora, la cual atacamos y aniquilamos. Que hasta este punto del juego no entiendo en realidad por qué nos da la opción de liberarla. ¿Qué no se supone que todo lo que encontremos en la naturaleza es bueno? O sea, para sobrevivir. ¿Por qué voy a querer liberar una víbora que me está atacando? Cosas sin sentido que no me explico. Como ya hemos andado un buen tramo, nos aventamos unas ultras palacet. Delicioso, pariente. También hay momentos en el juego donde Bear Grylls se pone a admirar la naturaleza diciéndonos que el paisaje es hermoso, pero debemos de estar alerta en toda ocasión debido a los peligros que acechan este bosque. Y ahora estamos a punto de presenciar lo que para mí es lo más exagerado del juego. El vato se sube a un árbol que prácticamente está todo seco, pero puede utilizar las ramas para llegar hasta arriba del todo. Y aquí sacaremos una cuerda que construimos con una piedra para lanzarla al siguiente árbol. Esto hará que estén completamente conectadas y podamos deslizarnos de un punto a otro como si fuera una tirolesa improvisada. O sea, ¿qué cuerda tirada así genera la tensión necesaria para que pueda sostener el peso y la velocidad de nuestro personaje? Pues este jueguito. Una vez empieza a ser de noche, se viene el estado de frío, lo cual nos indica que debemos de hacer un refugio lo más antes posible, ahora utilizando más materiales que están esparcidos por ahí. También podemos quitarle la miel a las abejas, y estas nos empezarán a picotear. Construimos nuestro refugio y pasamos la noche helada adentro. Al amanecer nos despertaría el rugido de un tremendo oso.
lo que haría que nos levantáramos chicoteados para evitar que nos coma el cabrón. Pulsamos correctamente los botones para esquivar su ataque y aventarnos un parkour por encima de su espalda. No seas mamón. O sea, el vato es tan vergas que se digna utilizar al oso como si fuera una piedra la cual puede pasar por encima de ella sin el más mínimo esfuerzo. O ya desbloqueamos el ultra instinto para este entonces. Pero lo más lógico e inteligente es salir corriendo de ahí, pero para mala suerte nuestra aún no ha amanecido y el frío sigue incesante, donde también tenemos que pasar por algunos acantilados, pero lo que más me cuesta entender es porque cada vez que brinca tiene que hacer una mortal hacia enfrente, o sea, una marometa completa solo para pasar de una piedra a otra. Después de caminar un tramo, más subimos de nivel y nos aumentamos ahora sí vida e hidratación. Y aquí es lo que más me está costando. Enfrente veremos un venadito que tenemos acorralado, pero no supe cómo comérmelo. Claro que me lo iba a comer porque tengo hambre. No me juzguen. Ya teníamos varios días sobreviviendo y llegó la hora de aventarnos a las corrientes de las cascadas. No puede ser. Échenle ganas a la animación de la corriente, papi. Vean cómo nomás va sentado como si fuera en un microbús, mi compa. Pero al llegar al final, chocaríamos con un tronco gigante, el cual nos permitiría subirnos a una piedra donde esta sería el punto de extracción ideal y donde vienen a recogernos en helicóptero, terminando así el primer nivel. En el segundo nos aventarían en el pantano lleno de cocodrilos. Y aquí dije, ¿qué voy a hacer si hay caimanes por todos lados? Cannot see what's in the water. Pero al momento de ir nadando, nada, ni un crocodilo. Pero sí un pájaro bien tieso que ya apesta podrido. Y que obviamente lo agarramos y lo guardamos en nuestra bolsita, porque uno nunca sabe, la verdad, cuándo te va a dar hambre. Básicamente tenemos que hacer lo mismo que en el nivel anterior: sobrevivir a toda costa. Para esto podemos estar recolectando agua de algunos árboles que chorrean por casualidad del destino agua potable, además de pasar por un amplio pantano que tiene matorrales muy altos e impiden nuestra visión, no sabiendo lo que nos saldrá enfrente. Y como era de esperarse, nos da hambre y nada mejor que se nos atraviese un castor para hacerle la morición, para poder recolectar su carne. Güey, pobrecito, solo quería construir su casita el castor. Pero no tendríamos previsto que su amigo el oso Yogi se daría cuenta de esto y vendría a cazarnos al día siguiente. Lo esquivamos y salimos a pegarle unos vergazos al recipiente. ¿Qué pedo? ¿Pero por qué? Pégale al oso mejor. Y al parecer nuestro acto psicópata hizo que el oso se ahuyentara y nos dejara en paz. Para poder llegar al punto de extracción necesitamos encontrar un bote, los cuales habrán varios por el camino. Pero el que nos interesa realmente es este que tiene una especie de turbina y que, oh sorpresa, está lleno de gasolina. Y para acabarla, también funciona muy bien. Y si esto no fuera poco, habrían rampas extremas por el camino del río que nos permitirían ir saltando hasta que nuestro compa nos encuentre en el avión. Y con el motor encendido sin que nadie dirija el bote, nos aventamos y colgamos del avión para ser salvados. La siguiente ubicación es el Sahara, donde aquí está repleto de cobras, además de que el calor es superior donde estábamos, quedando completamente deshidratados muy rápido. Nos encontraremos a cada momento con tormentas de arena, muy peligrosas que terminarían enterrándonos por completo o dañándonos el cuerpo por la velocidad en la que va pasando. Pero para nuestra suerte nos encontraríamos con un camello muerto. Y tú pensarías, ¿para qué nos puede servir esto ahorita? ¿Que tiene hambre el personaje o qué? Pues no. Le sacaremos todas las vísceras para dejarlo completamente hueco dentro y poder meternos para utilizarlo como un refugio para la tormenta. Ah, no te pases de lanza. Creo que eso también lo miré en un episodio de la serie y de chiquito quedé bien traumado. Y más adelante debemos de desactivar bombas, o sea, minas que están puestas en el área del desierto por algún motivo. Y al momento de arrojarles piedras, estas se estarán activando, despejando el paso para que a nosotros no nos truenen las patas como palomitas. Y para poder salir de aquí, tendremos que hacer algo bien mamón. Colocaremos el cuchillo en un ángulo donde el sol refleje el brillo para que el avión pueda ver nuestra ubicación y así dar señales de nuestra existencia. El otro nivel sería una isla desierta,
que la verdad no supuso ningún problema a la hora de jugarlo, ya que era lo mismo que en los demás niveles. Y tenemos el último, donde está completamente helado y repleto de nieve, donde al puro inicio nos encontramos con un jaguar. ¡Qué oh sorpresa! Ahora estamos bien mamados y podemos hacerle frente. Lo esquivamos en varias ocasiones y lo agarramos de la cabeza, lo que hará que el animal se espante y huya y nos deje en paz. Seas mamón, ¿quién hace eso? Pero a quien sí podemos sacarle carnita es a este venado que está enfrente todo congelado. Además podemos crearnos nuestros propios tenis para la nieve, de esos que son como raquetas de tenis que van debajo de los pies para poder caminar más rápido y no hundirnos. Creamos una especie de trineo resbaladilla que nos hace descender en chinga por toda la montaña. Speed. Y ni se diga que del otro lado ahora hay que escalar con todo nuestro equipo. Pero una vez llegando a la zona donde hay menos nieve, se encontraría un caballo. Nos montamos y lo adiestramos para que se deje cabalgar a gusto. Holding on. Whoa, steady, play. Este nos haría encontrar un tren que va pasando y al acercarnos poder subirnos. Pero si no lo hacemos correctamente terminaremos cayendo y muriendo y terminando el juego. Bueno, así lo terminé yo. A prueba de todo, un juego bastante meme al jugarlo en este momento, que a lo mejor en su época podrías pasártela muy bien sobreviviendo. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.